Era apenas otra mañana gris en el pequeño pueblo de Agua Clara, donde la vida transcurría con la lentitud característica de los lugares olvidados por el progreso. Dentro del viejo hospital comunitario en la avenida principal, el olor a desinfectante barato y café recalentado llenaba los pasillos desgastados. La pintura de las paredes se descascaraba en varios lugares. Los pisos de linóleo mostraban décadas de uso, y el equipamiento médico era funcional pero claramente anticuado. Era el tipo de lugar donde llegaban las personas que no tenían seguro médico privado, donde se atendía a los pobres, a los ancianos olvidados, a los que la sociedad había dejado atrás. Entre el pequeño equipo de enfermeras que trabajaba en condiciones difíciles por salarios miserables, una joven llamada Mía se movía entre las habitaciones con dedicación que parecía desafiar su agotamiento visible. Tenía apenas 26 años, pero las ojeras bajo sus ojos y las líneas de preocupación en su frente la hacían parecer mayor. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica pero descuidada. Su uniforme blanco estaba limpio, pero notablemente remendado en varios lugares, y sus zapatos de enfermera estaban tan gastados que la suela comenzaba a despegarse en uno de ellos. Todo en su apariencia gritaba pobreza y cansancio extremo, pero sus ojos todavía brillaban con una calidez genuina que ninguna cantidad de sufrimiento personal había logrado extinguir. Cada mañana, sin falta, a las 8:15 en punto, un anciano llamado don Ernesto aparecía en las puertas del hospital, y su apariencia era la de un hombre que había sido completamente olvidado por el mundo y por la fortuna. Vestía siempre el mismo abrigo gris raído, con parches visibles en los codos y el cuello deshilachado. Su sombrero café estaba tan desgastado que el ala se doblaba de manera irregular. Sus pantalones estaban limpios, pero claramente habían sido remendados múltiples veces. Sus zapatos eran viejos, con las suelas gastadas y grietas en el cuero. Caminaba apoyándose pesadamente en un bastón de madera simple, claramente hecho a mano, nada elegante ni costoso. Su rostro estaba profundamente arrugado. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien que no recibe nutrición adecuada, y su cuerpo delgado sugería que frecuentemente se saltaba comidas. Don Ernesto se sentaba siempre en el mismo banco desvencijado junto a la ventana sucia de la sala de espera. El banco estaba en la esquina más alejada, donde nadie más quería sentarse porque la corriente de aire frío entraba por las ventanas mal selladas. Allí esperaba pacientemente su turno para el chequeo de rutina gratuito que el gobierno proporcionaba a los ancianos indigentes. A diferencia de otros pacientes que conversaban entre ellos o se quejaban de sus dolencias, don Ernesto permanecía en silencio. Sus manos nudosas y temblorosas sostenían su bastón, y sus ojos frecuentemente se perdían mirando hacia la calle a través de la ventana sucia, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Quizás recuerdos de tiempos mejores que habían quedado muy atrás. Las otras enfermeras del hospital apenas lo notaban. Para ellas era simplemente otro anciano pobre más, uno de los muchos que llegaban cada día buscando atención médica gratuita. Lo procesaban mecánicamente, tomaban sus signos vitales con eficiencia impersonal, le daban sus medicamentos genéricos gratuitos proporcionados por programas gubernamentales y seguían adelante con sus interminables listas de pacientes. Nadie tenía tiempo ni energía para más que lo estrictamente necesario. Pero Mía era diferente. Desde la primera vez que lo vio, algo en la soledad absoluta que emanaba de ese anciano tocó profundamente su corazón. Mía comenzó a detenerse junto a él cada mañana. Le preguntaba cómo había dormido, si había desayunado, cómo se sentía ese día. Al principio,
Don Ernesto parecía sorprendido e incluso un poco desconfiado de esta atención. Claramente no estaba acostumbrado a que alguien se interesara genuinamente por él, pero gradualmente comenzó a responder con algo más que monosílabos. Una mañana, Mía notó que don Ernesto temblaba de frío en ese banco junto a la ventana con corriente de aire. Sin decir nada, ella trajo su propia chaqueta del vestidor del personal y se la puso sobre los hombros. Él la miró con ojos húmedos, claramente conmovido por este simple acto de bondad. Otro día, Mía llegó temprano a su turno y pasó por la panadería local que vendía pan del día anterior a mitad de precio. Compró 2 piezas de pan dulce con el poco dinero extra que tenía y le dio una a don Ernesto cuando llegó. Él tomó el pan con manos temblorosas y por primera vez ella vio una sonrisa pequeña pero genuina iluminar su rostro arrugado. Gradualmente, día tras día, semana tras semana, se fue formando una conexión silenciosa entre la joven enfermera pobre y el anciano aparentemente indigente. Con el tiempo, a través de conversaciones breves, durante las largas esperas en el hospital, Mía comenzó a conocer fragmentos de la historia de don Ernesto. Había sido maestro de primaria durante 40 años, dedicando su vida a educar a niños pobres en escuelas públicas olvidadas. Su esposa había muerto hacía 10 años, llevándose con ella toda la luz de su vida. Tenía 3 hijos que se habían mudado a ciudades grandes cuando eran jóvenes adultos, persiguiendo sueños de éxito y riqueza. Según don Ernesto los contaba, sus hijos rara vez llamaban, tal vez 1 o 2 veces al año en Navidad y en su cumpleaños. Nunca lo visitaban. Vivía solo, en lo que describía como una casita humilde en las afueras del pueblo, sobreviviendo con su miserable pensión de maestro jubilado que apenas le alcanzaba para lo más básico. Para Mía, quien estaba atrapada en su propia lucha desesperada contra la pobreza, la compañía de don Ernesto se volvió extrañamente reconfortante, porque su propia vida era una batalla constante por la supervivencia. Su madre estaba gravemente enferma con diabetes avanzada y problemas cardíacos, requiriendo medicamentos caros que consumían casi todo el salario de Mía. Vivían en un apartamento diminuto de una sola habitación, en el edificio más barato del pueblo, donde las paredes eran tan delgadas que podían escuchar todas las conversaciones de los vecinos. Frecuentemente no tenían suficiente dinero para comida después de pagar los medicamentos, y Mía había perdido tanto peso en los últimos años que sus uniformes le colgaban holgadamente de su cuerpo delgado. Trabajaba turnos dobles siempre que podía, a veces 18 horas seguidas, solo para conseguir un poco de dinero extra. Tomaba clases nocturnas de enfermería avanzada en un programa subsidiado por el gobierno, caminando los 3 kilómetros hasta la escuela técnica para ahorrar el dinero del autobús. Frecuentemente se saltaba comidas para asegurarse de que su madre comiera. Había noches en las que lloraba silenciosamente en el pequeño baño compartido de su apartamento, sintiéndose abrumada por el peso de la responsabilidad y la pobreza implacable. Pero cada mañana, sin importar cuán cansada o desesperada se sintiera, se levantaba, se ponía su uniforme remendado y llegaba al hospital con una sonrisa para sus pacientes. Y cada mañana, don Ernesto estaba allí en su banco, esperándola. Aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos habían comenzado a depender de esos momentos breves de conexión humana genuina. Para Mía, cuidar de don Ernesto le recordaba por qué había elegido ser enfermera en primer lugar. No por el dinero que claramente no existía, sino porque podía hacer una diferencia en la vida de alguien. Para don Ernesto, la atención de Mía era la única luz en días que de otra manera eran vacíos y solitarios.
Ella lo hacía sentir visible en un mundo que había dejado de verlo hace mucho tiempo. Una mañana particularmente fría de invierno, Mía llegó al hospital y notó que don Ernesto parecía más frágil que de costumbre. Su rostro tenía un tono más grisáceo, su respiración era más trabajosa y temblaba incontrolablemente a pesar de estar envuelto en su abrigo raído y la chaqueta que Mía le había dado. Cuando ella se acercó preocupada, él admitió tímidamente que no había comido nada en 2 días porque su pensión no había llegado a tiempo y no tenía ni un peso en su bolsillo. Sin pensarlo 2 veces, Mía fue a la cafetería del hospital y usó sus propinas ahorradas durante toda la semana. Dinero que había planeado usar para comprar medicina para su madre, para comprarle un desayuno caliente completo a don Ernesto. Cuando regresó con la bandeja de comida, don Ernesto la miró con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Nadie había hecho algo así por él en años. Intentó rechazar la comida, diciendo que ella necesitaba ese dinero más que él, pero Mía insistió con firmeza gentil. Mientras él comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un festín, Mía se sentó a su lado y simplemente le hizo compañía. No había prisa, no había otros pacientes esperándola en ese momento específico. Solo había una joven enfermera pobre y un anciano aparentemente indigente, compartiendo un momento de humanidad simple en un mundo que frecuentemente olvidaba que tales momentos eran lo más importante de todo. Ese día, algo cambió entre ellos. Don Ernesto comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su vida como maestro, de los niños que había enseñado durante 4 décadas, de su esposa amada y los años felices que habían compartido antes de que la enfermedad se la llevara. Hablaba con una elocuencia sorprendente para alguien que parecía tan derrotado por la vida, usando vocabulario rico y expresiones que sugerían una educación y refinamiento que no coincidían con su apariencia empobrecida actual. Mía escuchaba fascinada, preguntándose cómo un hombre claramente tan inteligente y culto había terminado en tal estado de pobreza y abandono. Los meses pasaron y la rutina continuó. Don Ernesto llegaba cada mañana. Mía lo cuidaba con atención especial que iba mucho más allá de sus deberes profesionales, y los dos compartían momentos breves de conversación y conexión humana. Las otras enfermeras comenzaron a burlarse gentilmente de Mía por su dedicación a este anciano pobre en particular. «¿Por qué pierdes tanto tiempo con él?», le preguntaban. «Es solo otro viejo sin familia y sin dinero. Hay docenas como él». Pero Mía simplemente sonreía y continuaba haciendo lo que su corazón le dictaba. Lo que nadie en el hospital comunitario de Agua Clara sabía, lo que ni siquiera Mía, con toda su atención dedicada, había descubierto, era que don Ernesto guardaba un secreto extraordinario, un secreto tan grande, tan completamente incompatible con su apariencia y comportamiento, que cuando finalmente fuera revelado, sacudiría no solo al pequeño hospital, sino a todo el pueblo entero. Porque don Ernesto no era en absoluto lo que parecía ser. Su ropa raída, su bastón simple, su comportamiento humilde, su aparente pobreza, todo era una elección deliberada, una prueba que había estado realizando durante años para descubrir algo muy importante sobre la naturaleza humana y sobre sus propios hijos. La verdad era que don Ernesto Ramírez Torres no era un maestro jubilado pobre sobreviviendo con una pensión miserable. Era de hecho uno de los hombres más ricos de todo el estado. Décadas atrás, cuando era joven maestro recién casado, había tenido la extraordinaria fortuna de heredar tierras de un tío lejano. Tierras que en ese momento parecían no valer nada. Solo hectáreas de desierto árido en las afueras de lo que entonces era un pueblo insignificante. Pero ese pueblo había crecido y se había convertido en una ciudad importante.
Sus tierras ahora estaban en el corazón de una zona comercial próspera, con centros comerciales, edificios de oficinas y desarrollos residenciales lujosos, construidos sobre propiedades que él había arrendado por décadas a precios que aumentaban constantemente. Don Ernesto poseía participaciones mayoritarias en 3 empresas exitosas, incluyendo una cadena regional de farmacias y una compañía de distribución de equipamiento médico. Tenía inversiones diversificadas en la bolsa de valores que generaban dividendos sustanciales cada mes. Poseía no una, sino 5 propiedades diferentes, incluyendo una mansión hermosa en el exclusivo fraccionamiento Las Lomas, un penthouse en la Ciudad de México y una casa de playa en Puerto Vallarta. Su patrimonio neto total excedía los 150 millones de pesos, una fortuna inmensa para los estándares mexicanos, suficiente para vivir en lujo absoluto por varias vidas. Pero había decidido hace 4 años, después de cumplir 75 años, y reflexionar profundamente sobre su vida y sus relaciones, realizar un experimento radical. Quería saber quién realmente se preocuparía por él como persona, no por su dinero. Quería especialmente probar a sus 3 hijos, Patricia, Roberto y Lucía, para ver si su devoción era genuina o simplemente motivada por expectativas de herencia. Así que había comenzado a vivir como si fuera pobre. Se había mudado de su mansión a una casa pequeña y modesta que poseía en las afueras de Agua Clara, una propiedad que había comprado décadas atrás como inversión pero nunca había habitado. Había guardado toda su ropa fina y había comenzado a vestir ropa vieja y remendada. Había dejado de usar su Mercedes personal y en su lugar caminaba o tomaba autobuses públicos. Le había dicho a sus hijos que había perdido todo su dinero en malas inversiones y que ahora vivía únicamente de su pensión de maestro. Había sido convincente en su actuación, incluso mostrándoles documentos falsos preparados por su abogado personal de confianza que probaban su ruina financiera. Y los resultados de su experimento habían sido devastadoramente reveladores y profundamente dolorosos. Sus 3 hijos, todos profesionales exitosos con carreras prósperas, habían dejado de visitarlo casi por completo después de enterarse de su supuesta pobreza. Las llamadas telefónicas que antes eran semanales se volvieron mensuales y luego solo ocasionales. Las visitas que antes eran regulares, aunque espaciadas, cesaron por completo. Durante 4 años, don Ernesto había vivido esta doble vida. Por un lado, era el anciano aparentemente pobre y olvidado que visitaba el hospital comunitario público. Por otro lado, en secreto, continuaba administrando su imperio financiero a través de su abogado de confianza y varios asistentes que trabajaban discretamente desde oficinas en la ciudad. Reuniones importantes de negocios se realizaban en su casa modesta de Agua Clara, donde sus socios de negocios llegaban discretamente por la noche. Documentos financieros importantes eran revisados y firmados en la mesa de su cocina pequeña. Su teléfono celular de apariencia barata en realidad contenía aplicaciones bancarias que mostraban transferencias de millones de pesos. Había sido una existencia extraña y solitaria, pero también reveladora. Le había mostrado la verdad sobre sus hijos, una verdad amarga pero importante, y de manera completamente inesperada también le había dado el regalo de conocer a Mía, porque en su disfraz de pobreza había descubierto algo precioso y raro, una joven que lo trataba con bondad y dignidad genuinas sin ningún motivo ulterior, sin ninguna expectativa de ganancia personal, simplemente porque su corazón era bueno. Durante meses, don Ernesto había observado a Mía con creciente admiración y afecto. Había visto cómo ella trabajaba hasta el agotamiento. Había notado su uniforme remendado y sus zapatos gastados.
Había escuchado cuando ella mencionaba casualmente las luchas con las cuentas médicas de su madre. Había visto su bondad no solo hacia él, sino hacia todos los pacientes ancianos y pobres. Y don Ernesto había tomado una decisión. Había decidido que era tiempo de terminar su experimento, de revelar la verdad, pero de una manera que fuera memorable e impactante. Una manera que enseñara lecciones importantes a sus hijos sobre lo que realmente importaba en la vida. Y una manera que recompensara apropiadamente a la única persona que había demostrado verdadera bondad desinteresada hacia él. Había pasado semanas planeando meticulosamente cada detalle de la revelación con su abogado. Quería que fuera un momento que nadie olvidaría jamás, especialmente Mía, especialmente sus hijos, y especialmente todo el personal y pacientes del hospital que habían sido testigos de su supuesta pobreza durante años. Esa mañana en particular, una mañana que comenzó como cualquier otra en Agua Clara, don Ernesto llegó al hospital comunitario a su hora habitual. Vestía su atuendo típico de anciano pobre, el mismo abrigo raído, el mismo sombrero gastado, el mismo bastón simple. Se sentó en su banco habitual junto a la ventana, pero cuando Mía se acercó con su sonrisa cálida de siempre para saludarlo, él la miró con una intensidad diferente. «Mía», dijo con voz suave pero firme, «hoy va a ser un día muy especial. Van a venir algunas personas a buscarme. Cuando lleguen, me gustaría que me permitieras presentarte apropiadamente». Mía asintió, pensando quizás que finalmente sus hijos habían decidido visitarlo, sintiéndose feliz por él. Lo que sucedió aproximadamente una hora después superó las imaginaciones más salvajes de cualquier persona presente en el hospital ese día. El sonido comenzó como un murmullo distante que gradualmente fue aumentando de volumen. Era el sonido de múltiples motores potentes, el tipo de sonido que los automóviles de lujo hacen, profundo y suave, pero inconfundiblemente poderoso. Las enfermeras en la estación comenzaron a mirar hacia la ventana con curiosidad. Los pacientes en la sala de espera giraron sus cabezas, y entonces, como algo salido directamente de una película de Hollywood, comenzaron a llegar los vehículos. El primero en aparecer fue un Mercedes-Benz clase S, negro brillante, tan nuevo que aún tenía el olor distintivo del interior de cuero fresco. Su carrocería pulida reflejaba perfectamente la luz de la mañana, como un espejo oscuro perfecto. Se estacionó directamente frente a la entrada principal del hospital con precisión militar. Inmediatamente detrás llegó un segundo Mercedes-Benz. Este modelo idéntico, pero en color plata metálico deslumbrante. Se alineó perfectamente junto al primero. Un tercero siguió, blanco perlado inmaculado, tan pristino que parecía brillar con luz propia. Un cuarto Mercedes apareció, en gris grafito oscuro, con detalles cromados que centelleaban. Pero los Mercedes seguían llegando. Un quinto vehículo se estacionó en formación perfecta, negro medianoche, con vidrios polarizados tan oscuros que era imposible ver el interior. Un sexto Mercedes llegó, blanco alpino con rines plateados que brillaban como joyas. Un séptimo se alineó, azul marino profundo con acabados en madera noble visibles a través de las ventanas. Y finalmente, como pieza final de esta exhibición extraordinaria de riqueza y poder, llegó el octavo Mercedes-Benz, un color champagne dorado elegante que parecía capturar y reflejar cada rayo de luz solar. 8 Mercedes-Benz de última generación, cada uno valiendo fácilmente más de 2 millones de pesos, estaban ahora perfectamente alineados frente al humilde hospital comunitario de Agua Clara. El valor combinado de estos vehículos
excedía los 16 millones de pesos, más dinero del que la mayoría de las personas en ese pueblo ganarían en toda su vida. El contraste era absolutamente surrealista, como si un pedazo de Beverly Hills hubiera sido inexplicablemente transportado a este rincón olvidado y empobrecido de México. Todo el hospital se había detenido completamente. Las enfermeras abandonaron sus estaciones. Los doctores salieron de sus consultorios. Los pacientes se agolparon en las ventanas. El personal de limpieza dejó de trapear. Todos miraban con asombro absoluto esta exhibición imposible de riqueza. De estos 8 vehículos comenzaron a descender personas. Del primer Mercedes salió un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje italiano claramente hecho a la medida que probablemente costaba más que el salario anual de Mia. Su reloj era un Rolex Submariner que brillaba en su muñeca. Sus zapatos eran de cuero italiano pulido a la perfección. Del segundo vehículo descendió una mujer elegante de aproximadamente 40 años, usando un vestido de diseñador, zapatos Christian Louboutin con las suelas rojas características y llevando un bolso Hermès Birkin que costaba literalmente más que un automóvil nuevo económico. Del tercer Mercedes salió otro hombre, más joven, tal vez de 38 años, igualmente impecablemente vestido con traje de diseñador. Pero no eran solo 3 personas. De los otros Mercedes descendieron más figuras elegantes. Había asistentes personales con tablets electrónicas caras. Había choferes uniformados profesionalmente con guantes blancos. Había guardaespaldas discretos, pero claramente profesionales, con trajes oscuros y auriculares de comunicación. Había 4 abogados, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos en trajes formales perfectos, todos cargando portafolios de cuero genuino llenos de documentos importantes. En total, aproximadamente 15 personas habían descendido de los 8 Mercedes, y todas emanaban una aura inconfundible de dinero, poder y éxito. El grupo completo se movió como una formación militar perfectamente coordinada hacia la entrada del hospital. Los guardaespaldas abrieron las puertas de vidrio y las sostuvieron. Los asistentes verificaron algo en sus tablets. Los abogados ajustaron sus portafolios. Y los 3, que claramente eran los líderes, el hombre mayor, la mujer elegante y el hombre más joven, caminaron al frente con expresiones que mezclaban determinación, emoción nerviosa y algo que parecía ser aprensión. Dentro del hospital, el silencio era tan profundo que se podía escuchar un alfiler caer. Todos los ojos estaban fijos en este grupo imposible que acababa de entrar. Mia estaba parada junto a la estación de enfermeras, completamente paralizada, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Y entonces vio algo que hizo que su corazón prácticamente se detuviera. Don Ernesto se había levantado de su banco junto a la ventana, pero algo era diferente en él. Su postura ya no era la de un anciano derrotado y encorvado. Se paraba derecho, con dignidad y autoridad. Había dejado caer el acto de fragilidad extrema que había mantenido durante años. Caminó hacia el grupo recién llegado, no con el paso vacilante de un indigente, sino con pasos medidos y seguros. Y cuando llegó frente a los 3 líderes del grupo, que ahora Mia podía ver claramente que eran 2 hombres y una mujer de mediana edad, todos profesionales exitosos por su apariencia, don Ernesto habló con una voz que era más fuerte y más firme de lo que Mia jamás lo había escuchado hablar. Patricia, Roberto, Lucía, dijo don Ernesto, mirando directamente a los 3 adultos elegantes. Han llegado exactamente a tiempo, como les instruí. Los 3 adultos elegantes miraban a don Ernesto con expresiones complejas que mezclaban sorpresa, confusión, vergüenza y algo que parecía ser miedo.
La mujer elegante, aparentemente Patricia, dio un paso adelante vacilante. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «recibimos tu mensaje urgente de tus abogados diciendo que debíamos venir inmediatamente. Dijiste que era cuestión de vida o muerte. Trajimos los 8 Mercedes como solicitaste específicamente, aunque no entendemos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Por qué nos citaste en este hospital público en lugar de en un hospital privado adecuado?» Don Ernesto sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de significado profundo. «Estoy perfectamente bien físicamente, mis hijos. Los cité aquí por una razón muy específica». Se giró hacia donde Mía estaba parada, todavía completamente congelada en shock, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Hizo un gesto para que ella se acercara. Con piernas temblorosas que apenas la sostenían, Mía caminó lentamente hacia don Ernesto. Cuando llegó a su lado, él gentilmente tomó su mano con una calidez paternal. «Mía», dijo con voz llena de emoción genuina, «ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Y ha llegado el momento de que mis hijos aprendan una lección que debí haberles enseñado hace mucho tiempo». Se giró para mirar a sus 3 hijos, que ahora parecían extremadamente incómodos y confundidos. «Patricia, Roberto, Lucía, permítanme presentarles formalmente a la enfermera Mía Rodríguez. Durante los últimos 18 meses, esta joven extraordinaria me ha tratado con más bondad, dignidad y amor genuino que ustedes 3, mi propia sangre, me han mostrado en los últimos 4 años completos». Don Ernesto hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Los 3 hijos se miraron entre ellos, claramente confundidos sobre hacia dónde iba esto. Roberto, el hijo corpulento con el traje caro, habló. «Papá, no entendemos». «¿Qué quieres decir? Hemos estado preocupados por ti desde que perdiste todo tu dinero. Te hemos enviado lo que podemos». Don Ernesto soltó una risa amarga. «Ah, sí, el dinero que perdí». Dejó que la frase colgara en el aire por un momento largo e incómodo. Luego miró directamente a sus hijos con una intensidad que los hizo retroceder ligeramente. «Mis queridos hijos, nunca perdí un solo peso. Todo fue una prueba que, lamento decir, fallaron espectacularmente». El shock en los rostros de Patricia, Roberto y Lucía era absoluto. Sus bocas se abrieron pero no salieron palabras. El color drenó de sus caras. Uno de los abogados dio un paso adelante, abrió su portafolio de cuero y comenzó a sacar documentos. «Señor Ramírez, ¿desea que procedamos con la presentación completa?», preguntó el abogado con tono profesional. Don Ernesto asintió. «Sí, por favor. Quiero que todos en este hospital escuchen esto. Quiero que mi historia sirva como lección». El abogado se aclaró la garganta y comenzó a hablar con voz clara que resonó por todo el hospital silencioso. «Mi nombre es el licenciado Fernando Mendoza, socio principal del bufete Mendoza y Asociados, uno de los bufetes legales más prestigiosos de México. He sido el abogado personal y consejero financiero del señor don Ernesto Ramírez Torres durante los últimos 30 años. Estoy aquí hoy para confirmar públicamente lo siguiente». El abogado levantó el primer documento. Don Ernesto Ramírez Torres posee un patrimonio neto actual, valuado por auditores independientes en aproximadamente 152 millones de pesos mexicanos. Levantó un segundo documento. Posee propiedades inmobiliarias en 5 ubicaciones diferentes con valor combinado de 45 millones de pesos. Levantó un tercer documento. Tiene participaciones mayoritarias en 3 empresas con ingresos anuales combinados que exceden los 80 millones de pesos. Levantó un cuarto documento.
Tiene inversiones diversificadas en la bolsa de valores, bonos gubernamentales y otros instrumentos financieros que generan aproximadamente 200,000 pesos mensuales en ingresos pasivos. El silencio en el hospital era tan profundo que el sonido de la respiración colectiva parecía estruendoso. Mía sintió que sus rodillas estaban a punto de colapsar. Se aferró al brazo de don Ernesto para no caer. Los 3 hijos de don Ernesto parecían haber sido convertidos en estatuas de sal, completamente inmóviles, con expresiones de shock absoluto congeladas en sus rostros. El abogado continuó implacablemente. Hace 4 años, el señor Ramírez me instruyó que creara documentos falsos convincentes que mostraran que había perdido su fortuna. Me instruyó que presentara estos documentos a sus 3 hijos. El propósito era realizar un experimento social para determinar si el afecto de sus hijos hacia él era genuino o estaba motivado financieramente. Patricia encontró su voz primero, aunque salió como un chillido estrangulado. «Papá, ¿qué? Nos mentiste durante 4 años. ¿Todo este tiempo pensamos que estabas luchando con la pobreza?» Don Ernesto la miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Sí, Patricia, les mentí. Y los resultados de mi experimento fueron exactamente lo que temía, pero necesitaba confirmar. Cuando pensaron que yo era rico, me visitaban cada 2 o 3 meses. No era frecuente, pero era algo. Llamaban semanalmente, recordaban mi cumpleaños y días festivos importantes. Pero en el momento exacto en que les dije que había perdido todo, sus visitas cesaron por completo. Las llamadas se volvieron raras y breves. Se convirtieron en extraños para mí. Roberto intentó defender. «Papá, nosotros tenemos trabajos demandantes, familias propias, responsabilidades». Don Ernesto levantó su mano para detenerlo. «Basta de excusas. He escuchado todas esas excusas durante años. Trabajo demandante, responsabilidades familiares, distancia geográfica. Pero la verdad que ustedes no quieren admitir es simple. Cuando pensaron que yo tenía dinero, valía la pena el esfuerzo de mantener contacto. Cuando pensaron que era pobre, me desecharon como basura». Lucía, la hija menor que era doctora, tenía lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Su voz salió en un susurro avergonzado. «Papá, nosotros te amamos». Don Ernesto la miró con tristeza profunda. «¿De verdad, Lucía? ¿Me aman?» Porque el amor verdadero no desaparece cuando el dinero se va. El amor verdadero se fortalece en tiempos difíciles. Pero ustedes demostraron que su amor era condicional, dependiente de expectativas de herencia, no genuino. Se giró hacia Mía, quien todavía estaba aferrada a su brazo, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras procesaba esta revelación imposible. «Esta joven», continuó don Ernesto, «pensó que yo era un anciano indigente sin un peso en el bolsillo. Sabía que cuidarme no le traería ningún beneficio material. De hecho, frecuentemente gastaba su propio dinero, dinero que desesperadamente necesitaba para su madre enferma, para comprarme comida o café». Don Ernesto tenía lágrimas en sus propios ojos ahora. Durante 18 meses, cada mañana sin falta, me saludaba con calidez genuina. Me preguntaba cómo estaba, no por obligación profesional, sino por interés humano real. Compartía conmigo su chaqueta cuando tenía frío. Me traía pan, cuando notaba que me veía débil. Se sentaba conmigo y escuchaba mis historias de viejo, aunque estaba agotada por turnos dobles. Me trataba con dignidad cuando el resto del mundo, incluyendo ustedes, mis propios hijos, me habían convertido en invisible. Ella es quien merece ser llamada mi verdadera familia. Ustedes solo comparten mi sangre. Ella comparte mi humanidad. El abogado dio un paso adelante nuevamente. Tengo instrucciones específicas del señor Ramírez que debo ejecutar ahora públicamente.
Sacó un sobre grande y elegante de su portafolio. «Enfermera Mía Rodríguez, por favor, acepte esto». Con manos temblorosas, Mía tomó el sobre. Dentro había varios documentos legales y una carta personal de don Ernesto. El abogado comenzó a explicar. «Efectivo inmediato a partir de este momento, se le han transferido las siguientes cosas. Primero, la escritura de una casa completamente pagada ubicada en el exclusivo fraccionamiento Las Lomas, valuada en 15 millones de pesos, completamente amueblada, lista para habitarse. Segundo, un fondo financiero de 20 millones de pesos depositado en una cuenta bancaria a su nombre, accesible inmediatamente». Mía sintió que la habitación daba vueltas. 20 millones de pesos. Era una cantidad de dinero tan astronómica que su mente ni siquiera podía comenzar a procesarla. El abogado continuó. Tercero, se ha establecido un fondo de 5 millones de pesos específicamente designado para todos los gastos médicos de su madre, incluyendo cualquier tratamiento, medicamento o cuidado que pueda necesitar ahora o en el futuro. Cuarto, se ha establecido un fondo educativo de 3 millones de pesos para completar su educación de enfermería avanzada y cualquier otra educación que desee perseguir. Quinto, un vehículo nuevo, un Mercedes-Benz clase C, está registrado a su nombre y estacionado afuera en este momento. Es el blanco perlado. Pero el abogado no había terminado. Sexto, se le ha otorgado un puesto en la junta directiva de la Fundación Ramírez de Caridad Médica, con un salario anual de 500,000 pesos por supervisar programas de becas para estudiantes de enfermería compasivos. Séptimo, se ha establecido un fondo de 50 millones de pesos para crear la beca Don Ernesto Ramírez para estudiantes de enfermería compasivos, que usted administrará según las pautas que el señor Ramírez ha especificado. Esta beca apoyará a 100 estudiantes cada año en todo México. Mía no podía respirar. Su visión se estaba oscureciendo en los bordes. Don Ernesto la sostuvo firmemente. «Respira, mi querida niña, respira». Lentamente, Mía recuperó algo de compostura, aunque las lágrimas continuaban corriendo libremente por su rostro. «¿Por qué?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué yo? ¿Por qué tanto?». Don Ernesto sonrió con ternura absoluta. «Porque me mostraste algo que había olvidado que existía en este mundo. Bondad genuina, sin expectativas. Dignidad humana ofrecida sin cálculo. Amor en su forma más pura, no amor romántico, sino amor humano fundamental, compasión de un alma a otra. Me recordaste que incluso en mi vejez, incluso cuando me disfracé como el más pobre de los pobres, mi vida todavía tenía valor. Todavía merecía ser visto, escuchado, tratado con respeto. Ese regalo no tiene precio». Se giró hacia sus 3 hijos, que ahora estaban llorando abiertamente, claramente destrozados por la vergüenza y el remordimiento. «Patricia, Roberto, Lucía, ustedes recibirán lo que originalmente planeé dejarles en mi testamento, que sigue siendo una herencia sustancial de aproximadamente 20 millones de pesos para dividir entre los 3. Pero la mayor parte de mi fortuna va a esta joven, quien demostró valores que claramente yo fallé en enseñarles apropiadamente. Espero que esta experiencia les enseñe lo que años de mi crianza aparentemente no lograron. Que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en su carácter». Patricia cayó de rodillas directamente en el piso del hospital, sin importarle arruinar su vestido caro. «Papá, lo siento tanto. Tienes razón en todo. Somos personas terribles». Roberto también se arrodilló, su traje caro arrugándose, lágrimas empapando su corbata de seda. «Fuimos egoístas y ciegos. Nos merecemos tu decepción». Lucía se unió a sus hermanos en el piso,
Los 3 hijos exitosos y ricos arrodillados en el hospital público barato, humillados públicamente, pero finalmente enfrentando la verdad sobre sí mismos. Nos enseñaste durante toda nuestra infancia sobre compasión y valores. Sollozó Lucía, pero en algún lugar del camino hacia nuestro éxito profesional olvidamos todo. Lo olvidamos completamente. Don Ernesto los miró con expresión compleja, mezcla de dolor por su falla y esperanza de que pudieran aprender. He organizado esta revelación pública no para humillarlos por crueldad, aunque admito que hay un elemento de justicia apropiada en ello. Lo hice porque necesitaban un shock al sistema, algo tan dramático que los obligara a examinar verdaderamente sus valores y prioridades. Ustedes tienen tiempo para cambiar. Todavía pueden aprender. Todavía pueden convertirse en mejores personas. Pero primero necesitaban ver claramente lo que se habían convertido. Y necesitaban ver el contraste con alguien como Mía, quien con una fracción de sus recursos muestra 100 veces más humanidad. El personal del hospital, que había estado observando toda esta escena extraordinaria en silencio atónito, ahora estalló en aplausos. Los pacientes ancianos que habían observado durante meses cómo Mía cuidaba de don Ernesto con tanta dedicación, lloraban de felicidad por ella. Las otras enfermeras abrazaban a Mía, todas llorando juntas. La doctora Ramírez, la directora del hospital, se acercó con lágrimas corriendo por su rostro. Enfermera Mía, siempre supimos que tenías un corazón excepcional, pero esto confirma que eres verdaderamente una de las mejores personas que hemos conocido. Este hospital ha sido bendecido por tenerte. Uno de los asistentes que había llegado con la caravana de Mercedes se acercó con una tablet electrónica. Señor Ramírez, todo está preparado según sus instrucciones. ¿Procedemos con la fase 2? Don Ernesto asintió. Sí, por favor. Se giró hacia el personal del hospital reunido. Tengo un anuncio adicional que hacer. He decidido que este hospital comunitario necesita y merece mejor financiamiento. Por lo tanto, he establecido un fondo de dotación de 100 millones de pesos para el Hospital Comunitario de Agua Clara. Los ingresos de este fondo proporcionarán financiamiento anual permanente para mejorar instalaciones, comprar equipamiento moderno, contratar más personal y asegurar que ningún paciente sea rechazado por falta de fondos. El shock en el hospital fue aún más profundo si eso era posible. 100 millones de pesos transformarían completamente este hospital pequeño y con fondos insuficientes. La doctora Ramírez estaba llorando tan fuertemente que apenas podía hablar. Don Ernesto, esto es extraordinario. Cambiarás tantas vidas. Don Ernesto sonrió. Este hospital me dio algo invaluable al darle empleo a Mía. Es apropiado que yo devuelva algo a cambio. Además, continuó, he instruido a mis abogados que trabajen con la enfermera Mía para establecer un programa de bonificación especial para todo el personal de enfermería de este hospital. Cada enfermera recibirá un bono de 50,000 pesos como reconocimiento por su trabajo dedicado en condiciones difíciles. Las enfermeras estallan en gritos de alegría y más lágrimas. 50,000 pesos era más de 3 meses de salario para la mayoría de ellas. Era dinero que cambiaría vidas, que pagaría deudas, que proporcionaría alivio de la presión financiera constante. Don Ernesto se giró hacia Mía una vez más. Mi querida niña, sé que esto es abrumador. Toma tu tiempo para procesarlo. Mis abogados te guiarán a través de todos los detalles legales. Los fondos están todos establecidos apropiadamente y legalmente. No hay condiciones, no hay trampas. Es tuyo sin restricciones. Vive bien, sé feliz. Continúa siendo exactamente quien eres, porque quien eres es perfecto. Mía finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y quebrada por la emoción. Don Ernesto, yo no cuidé de usted por dinero.
Lo cuidé porque era lo correcto, porque usted merecía dignidad, porque me importaba genuinamente. No merezco esto. Nunca esperé nada a cambio. Don Ernesto tomó ambas manos de Mía entre las suyas. Lo sé, mi querida niña, lo sé perfectamente bien. Y precisamente porque nunca esperaste nada, precisamente porque tu bondad era completamente desinteresada, es por eso que mereces todo esto y más. Las personas que dan sin expectativas son las más raras y las más valiosas en este mundo, y deben ser atesoradas y recompensadas. Los días siguientes fueron un torbellino surrealista para Mía. Los abogados de don Ernesto la guiaron pacientemente a través de todos los documentos legales, explicando cada detalle. La casa en las Lomas era espectacular. Una mansión de 2 pisos con 6 habitaciones, jardín hermoso con fuente, piscina y vistas impresionantes. Cuando Mía y su madre la visitaron por primera vez, ambas lloraron durante 1 hora, incapaces de creer que este palacio era ahora su hogar. La madre de Mía, doña Elena, pudo comenzar inmediatamente el mejor tratamiento médico disponible. Los doctores privados, que antes habían sido inaccesibles, ahora estaban a su disposición. Dentro de semanas, su salud comenzó a mejorar dramáticamente. La historia de don Ernesto y Mía explotó en los medios nacionales. Periódicos de todo México publicaron la historia en primeras planas. Programas de televisión querían entrevistas exclusivas. Las redes sociales explotaron con la historia, volviéndose viral internacionalmente. Personas de todo el mundo escribieron mensajes a Mía, diciendo que su historia les había restaurado la fe en la humanidad. Muchos compartieron sus propias historias de bondad, inspirados por el ejemplo de Mía. Donaciones comenzaron a llegar al fondo de becas de enfermería compasiva de fuentes inesperadas. Personas ordinarias contribuyendo lo que podían porque querían ser parte de algo bueno. Patricia, Roberto y Lucía experimentaron transformaciones profundas. La humillación pública y la lección brutal de su padre los había sacudido hasta su núcleo. Los 3 tomaron tiempo libre de sus carreras para reflexionar seriamente sobre sus valores y prioridades. Patricia renunció a su puesto ejecutivo en la compañía farmacéutica y estableció una organización sin fines de lucro dedicada a visitar ancianos aislados. Roberto redujo sus horas de trabajo legal a la mitad y comenzó a dedicar tiempo significativo a trabajo pro bono para ancianos. Lucía implementó cambios importantes en su práctica médica, asegurándose de pasar tiempo real con cada paciente anciano, escuchándolos verdaderamente. Los 3 comenzaron a visitar a su padre regularmente, verdaderamente regularmente, no por obligación, sino porque finalmente entendían lo que habían estado perdiendo. El Hospital Comunitario de Agua Clara se transformó con el fondo de dotación de 100 millones de pesos. Nuevas salas fueron construidas, equipamiento médico moderno fue instalado. Más personal fue contratado, incluyendo especialistas que antes el hospital no podía pagar. Lo que había sido una clínica pobre y con fondos insuficientes se convirtió en uno de los mejores hospitales comunitarios de la región, proporcionando atención de calidad gratuita o de bajo costo a miles de personas que de otra manera no habrían tenido acceso. Y todo llevaba el nombre de don Ernesto Ramírez y la enfermera Mía Rodríguez, recordatorio permanente de que la bondad importa, que la compasión tiene valor real. Mía continuó trabajando como enfermera, aunque ya no necesitaba el salario. Rechazó ofertas de hospitales privados lujosos que querían contratarla por su fama. Mi lugar está aquí, explicaba, con las personas que me necesitan. No necesito más dinero, necesito propósito, y mi propósito es cuidar de aquellos que la sociedad frecuentemente olvida. Don Ernesto, ahora viviendo abiertamente como el hombre rico que era, visitaba el hospital regularmente.
no como paciente, sino como benefactor y amigo. Él y Mía compartían café en la cafetería del hospital, conversando sobre la vida, sobre el impacto creciente del fondo de becas, sobre las vidas que estaban tocando. Un año después de la revelación dramática, durante la primera ceremonia anual de entrega de becas, don Ernesto Ramírez, para estudiantes de enfermería compasivos, 100 jóvenes estudiantes de todo México recibieron apoyo financiero completo para su educación. Pero más importante que el dinero, recibieron un mensaje: que la enfermería no es solo una profesión técnica, sino una vocación de corazón, que el cuidado médico más efectivo incluye no solo medicamentos y procedimientos, sino también compasión humana genuina, que cada paciente, sin importar cuán pobre o olvidado, merece dignidad. Don Ernesto habló en la ceremonia, su voz fuerte y clara. Jóvenes estudiantes, comenzó, déjenme contarles una historia. Hace 2 años me disfracé como un anciano pobre para realizar un experimento sobre la naturaleza humana. Descubrí verdades dolorosas sobre mis propios hijos, pero también descubrí algo hermoso. Descubrí que en medio de un mundo frecuentemente cínico y materialista, todavía existen personas como la enfermera Mía. Personas que dan sin calcular, que cuidan sin expectativas, que ven humanidad donde otros ven solo pobreza o vejez. Su beca existe no para crear enfermeras técnicamente competentes, aunque eso es importante. Existe para crear enfermeras con corazones como el de Mía. Mía también habló compartiendo su perspectiva. Cuando cuidaba de don Ernesto, no sabía que era rico, no sabía que estaba siendo probada o evaluada, solo sabía que frente a mí había un ser humano que estaba solo, que necesitaba bondad, que merecía dignidad, y esa es la única motivación correcta para cuidar de alguien. No porque te beneficiará financieramente, no porque recibirás reconocimiento, sino simplemente porque es lo correcto, porque somos humanos y los humanos deben cuidarse entre sí. Si pueden llevar esa filosofía a su práctica de enfermería, habrán tenido éxito sin importar qué más logren en sus carreras. Los 100 becarios, cuidadosamente seleccionados no solo por calificaciones académicas, sino por cartas de pacientes o familias testimoniando su compasión, escuchaban con lágrimas en muchos ojos. Entendían que habían sido elegidos para algo más grande que solo una beca. Habían sido elegidos para ser parte de un movimiento, un esfuerzo para transformar el cuidado de la salud desde adentro. Una enfermera compasiva a la vez. Y así, la historia que había comenzado con una joven enfermera pobre, mostrando bondad simple a un anciano aparentemente indigente, se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un movimiento nacional sobre los valores del cuidado de la salud. Se convirtió en inspiración para miles de personas para tratar a los ancianos con más dignidad. Se convirtió en recordatorio de que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en carácter. Se convirtió en prueba de que la bondad genuina, incluso cuando no es recompensada ni reconocida, tiene valor profundo y puede cambiar el mundo. Años después, cuando don Ernesto finalmente falleció a la edad de 84 años, lo hizo rodeado no solo por sus 3 hijos, que habían aprendido finalmente a estar presentes, sino también por Mía, quien sostuvo su mano hasta el último momento. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, mi querida niña, por recordarme que importaba, por hacerme visible cuando el mundo me había vuelto invisible, por mostrarme que la humanidad todavía existe. Vive bien, sé feliz, continúa dando luz al mundo». Su funeral fue asistido por miles, incluyendo los cientos de becarios cuyas vidas había tocado, los pacientes del Hospital Comunitario de Agua Clara que se habían beneficiado de su generosidad,
y personas ordinarias de todo México que habían sido inspiradas por su historia. Mía estableció un programa adicional en su memoria, centros de día para ancianos aislados en todo México, donde podían venir para compañía, comidas y simplemente para sentirse vistos y valorados. El legado de don Ernesto continuó creciendo mucho después de su muerte, tocando más y más vidas cada año. Y cada vez que una enfermera becaria se graduaba, recibía no solo su diploma, sino también una placa especial. En la placa estaba grabada la imagen de don Ernesto y Mía, aquel día extraordinario, cuando 8 Mercedes habían llegado a un hospital comunitario pobre y la verdad había sido revelada. Debajo de la imagen estaban las palabras que habían venido a definir el programa entero: la riqueza verdadera se mide en bondad. El éxito verdadero se mide en compasión. La grandeza verdadera se mide en cómo tratamos a aquellos que no pueden ofrecernos nada a cambio. Y así termina la historia de Mía y don Ernesto, una historia que comenzó con simples actos de bondad en un hospital olvidado y terminó transformando miles de vidas. Una historia que nos recuerda que nunca sabemos el verdadero valor de una persona por su apariencia externa. Una historia que nos enseña que la bondad genuina, ofrecida sin expectativas, es la fuerza más poderosa en el mundo. Una historia que nos inspira a ver verdaderamente a las personas que nos rodean, especialmente a los ancianos, los pobres, los olvidados, porque en ellos podemos encontrar no solo oportunidades de servir, sino también maestros que nos enseñan las lecciones más importantes sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Porque al final, la lección más importante de la historia de Mía y don Ernesto no es sobre dinero o riqueza. Es sobre dignidad humana, sobre ver y valorar a cada persona, sobre elegir bondad incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Es sobre recordar que cada vida tiene valor, cada persona tiene una historia, y cada acto de compasión genuina, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar todo.